Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Tú eres el más hermoso, que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria,
Buenos días. Toda la gloria es a ti, Es Señor. un verdadero privilegio para mí traer la palabra y poder traer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, a todos los que están en las redes sociales, por la radio, pues estemos atentos a lo que Dios quiere hablar en este día. Muy bien. Un hermano el otro día decía, pues, esta pandemia pasará. Va a pasar. Pero lo más importante es qué es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas en esta pandemia. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando o está haciendo en nuestro corazón? ¿No es cierto? Eso es. De eso es lo que vamos a hablar ahora. De eso es lo que vamos a hablar. Saben, en este tiempo yo he estado meditando, la verdad, sobre la carta de Santiago. Y pues le he leído varias veces. Y eso me animó a compartir, a empezar a compartir de esta carta, porque he sido motivado también por el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? En el cual está pasando la iglesia, ¿ya? Hermanos, esta palabra es para fortalecernos en medio de las pruebas que estamos pasando en este tiempo. Es para que seamos fortalecidos, hermanos. Pongamos esto en nuestro corazón ahora en este día. Muy bien. Esta carta, hermanos, nos lleva a ser muy prácticos. Se enfatiza el hacer, se enfatiza a ser éticos en nuestra vida cristiana. Si vemos, hermanos, no hace mucho énfasis, la verdad, en cuanto a la doctrina en esta carta, sino en lo que debemos hacer como creyentes. Esta carta refuta el abandono de los creyentes a los deberes cristianos. Santiago escribió esta carta, por si acaso, es una de las primeras cartas escritas del Nuevo Testamento. O sea que escribió esto antes de las cartas del apóstol Pablo. ¿Ya? Y por favor, abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Vamos a leer estos versos. Vamos a leer del 2 al 5, Santiago 1, del 2 al 5 vamos a leer seguido. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Muy bien. Saben, hermanos, escuché un libro en la radio hace varios años, la verdad. Y a mí me encantó este libro, bueno, el haberlo escuchado. Este libro se llama Si Dios eligiera. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han leído. Y se trata de la vida de unos misioneros, Jim y su esposa Mónica Bowers. Ellos estaban trabajando como misioneros en la zona del Perú, en el río Amazonas. Y
Y como les decía, no he leído este libro, solamente lo escuché. Me impactó, hermano, mucho. La verdad es que lo que pasó con estos misioneros, ellos estaban entrando desde Brasil al Perú en un hidroavión, y en ese tiempo, era el año más o menos 2001, había mucho narcotráfico. Fueron confundidos con una de las avionetas que trasladaban droga. Lamentablemente, su radio en ese momento, que fueron advertidos por los aviones de la Fuerza Aérea del Perú, su radio estaba mal, mejor dicho, estaba en otra frecuencia. Cuando ellos fueron advertidos, hermanos, en ese momento que fueron advertidos por estos aviones de la Fuerza Aérea, ellos no escucharon la advertencia. Fueron confundidos, hermanos, con esas avionetas que trasladaban drogas. Y cuando de repente estos aviones de la Fuerza Aérea Peruana abrieron fuego contra el hidroavión. El hidroavión estaba lógicamente piloteado por su piloto de ellos. Estaba la pareja y sus 2 hijos, un pequeño, un hijito de 6 años y un bebé y una bebecita de 6 meses. Pues de repente la Fuerza Aérea abrió fuego contra ellos, el avión cayó en llamas al río Amazonas. Gracias a Dios el avión cayó en la zona donde ellos precisamente trabajaban como misioneros. Pero miren, lamentablemente, Mónica, que era la esposa de Jim, y su bebé fallecieron. Realmente, hermanos, el piloto salió herido, no de gravedad. El niño y el papá salieron ilesos del avión, fueron rescatados. Esta es una historia muy triste, hermanos. Realmente a mí me ha conmovido mucho. ¿Y a dónde quiero llegar con esta historia, hermanos? Y es que cuando estaban ellos en el velatorio, el padre y el niño estaban sentados juntos y se le acerca una persona a ellos, sobre todo al niño. Se le acerca esta persona y le dice al niño, gracias a Dios delante de su padre, y le dice, Dios no ha tenido nada que ver con esto. Dios no ha tenido nada que ver con esto. Se refería a ese accidente y a todo lo que pasó. Y seguramente esta persona quería consolar a este niño, pero no sabía lo que estaba diciendo. Al decirle esto, le estaba expresando que Dios no está en control de todo, que Dios no estaba en control de esta situación. Esto sí, hermanos, que podía dañar el corazón de este niño, ¿verdad? Si su padre no estuviera ahí en ese momento. Y lo primero, hermanos, que tenemos que entender como hijos de Dios es que Dios está controlando tu situación. Está en control de cada adversidad en tu vida. Y esto, hermanos, está muy relacionado con que cuánto conoces a Dios verdaderamente. ¿Cuánto conocemos a Dios? Hermanos, está relacionado con que si tú conoces su poder de Dios, su grandeza, ¿y quién es Él para ti? Él es tu Padre. Él es tu Padre. La Biblia, hermanos, nos alienta continuamente a conocer y a que confiemos en Dios. Y es que nadie puede confiar en alguien que no conoce verdaderamente. Nadie puede confiar en alguien que no conoce. Y Dios nos manda siempre a que lo conozcamos a Él, a que sepamos de Él.
Hermanos, yo le puedo creer a mi esposa cuando me dice, a ver, te voy a invitar a algo. Cierra los ojos y abre la boca. Yo espero que ella me dé algo rico, ¿verdad? Pero yo no esperaría nada de una persona que me diga eso que no conozco. Yo hago eso porque conozco a mi esposa, ¿verdad? Esto es para que pensemos un poquito en que tenemos que confiar en Dios porque le conocemos. Sabemos quién es Él. Sabemos que es nuestro Padre. ¿No es cierto? Sabemos. Es por eso que Santiago se refiere a nosotros en esta carta y nos dice hermanos. Si ustedes leen esta carta, todo el tiempo nos está diciendo hermanos, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de Él. Y aquí Santiago, hermanos, miren, no pudo ser más práctico al comenzar esta carta, hablando de lo que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. ¿Y qué era lo que estaba viviendo la iglesia? Estaba en pruebas. Y Santiago empieza hablando de esto. Hermanos, estas pruebas, entre muchas, que ellos estaban pasando en ese tiempo, era la persecución. Y Santiago dice diversas pruebas. Para nosotros hoy día, así como para ellos, hermanos, así como para ellos, como lo eran, para nosotros también son diversas pruebas. Diversas pruebas. Y puede ser que hayas, no sé, que hayas perdido tu trabajo. Puede ser que tengas problemas familiares o que tengas problemas financieros, que estés pasando alguna enfermedad. Puede ser causa de este virus. Lo que estés pasando, hermanos. O algunos de tus familiares quizás estén enfermos. Puede ser que hayas perdido un ser querido. En fin, hermanos. En fin. Siempre estarás en diversas pruebas. Siempre vas a tener pruebas. Eso tenlo por seguro. Vas a estar en pruebas. Hermanos, y Santiago se refiere a esto. Y así nos dice. Hermanos, diversas pruebas. Y quiero decirte, hermanos, que esta prueba que tú quizás estés pasando ahora, que tú estás viviendo, es única. Es única. Es tu propia prueba. Dios es un Dios personal, queridos. Y Él te tratará muy particularmente. Él te tratará así. Y es cierto, hermanos, que Pedro en su carta nos habla de que no nos sorprendamos por diversas pruebas que nos sobrevendrán, dice. Y también nos dice que todos pasamos las mismas pruebas en todo el mundo. Eso nos dice Pedro. Pero lo que sí, hermanos, quiero decirte en este día es que Dios te tratará de una forma muy particular. Hermanos, ningún padre trata a un hijo de la misma forma que trata al otro cuando se refiere a la disciplina, ¿verdad? Es necesario ver ahora, hermanos, por un momentito, a lo que se está refiriendo aquí cuando Santiago habla de pruebas. A esta palabra, prueba. Y no se trata, y no se está refiriendo, hermanos, a la tentación a pecar. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a la tentación a hacer lo malo. Dios no tienta a nadie de esa forma. Y eso está más adelante en esta carta. Dios nos dice eso. Las diversas pruebas
Son esas circunstancias externas que vienen a nuestra vida, son esas tribulaciones, son esas adversidades, hermanos, que vienen a nuestras vidas, son esas aflicciones de las que hemos hablado anteriormente y que Dios permite que nosotros pasemos, ¿verdad? Hermanos, esta palabra la he llamado sabiendo el propósito de las pruebas en los hijos de Dios. Sabiendo el propósito de las pruebas en los hijos de Dios. Y tenemos que saber el propósito de las pruebas en nuestras propias vidas. Tenemos que saber. Y el versículo 2, que hemos leído ya, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago da por hecho, hermanos, que todos los creyentes pasaremos por pruebas. Él nunca se imaginó, hermanos, que ahora en la era moderna se hable, hermanos, de que cuando venimos a Cristo, todos nuestros problemas serán solucionados. Que no tendremos dificultades, que los problemas desaparecerían. Y esa es la razón, queridos, porque muchos se desilusionan y se vuelven atrás. La verdad es así. Ese es el problema. El hecho, hermanos, es que el cristiano no tenga prueba. No era normal para Santiago. ¿Y saben qué, hermanos? No tiene que ser normal para nosotros. No tiene que ser normal para nosotros. Creo que siempre que nos veamos, deberíamos preguntarnos: ¿cómo estás en tu prueba? ¿Cómo estás pasando en tu prueba? ¿Cómo te está yendo en tu prueba? En ese examen que estás pasando. Porque eso es prueba. Es como un examen. Y nosotros deberíamos contestar: hermanos, creo que voy a aprobar en este examen. Creo que voy a aprobar. Tenemos seguro de que Dios nos estará ayudando para aprobar este examen, esta prueba. ¿Y saben qué, hermanos? Lo tremendo de esto y lo lindo de esto es que no estamos solos. Que no estamos solos. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayudará a aprobar, a ser aprobados, a aprobar este examen. Porque, hermanos, tenemos un ayudador y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús, hermanos, les dijo a sus discípulos. ¿Saben qué? Les dice: yo no les dejaré huérfanos, no les dejaré solo, estaré con ustedes, les dice. Creo que cuando se habla de pruebas, hermanos, en la vida de los hijos de Dios, se tiene que hablar de la ayuda del Espíritu Santo. Se tiene que hablar de esto. Una de las funciones del Espíritu Santo es precisamente ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hasta el Señor Jesús, hermanos, Él fue ayudado en sus momentos más difíciles por el Espíritu Santo. Miren, queridos, aquí nos dice, aquí no dice, si de repente se hallen en diversas pruebas. No dice eso. Lo que dice es: cuando se hallen en diversas pruebas,
son las que hemos hablado antes, hermanos. Y esto es un hecho, estar en diversas pruebas. Quiero que nos metamos esto a nuestra cabeza. Va a ser necesario que pasemos por diversas pruebas. Nos dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero aquí está hablando, hermanos, Santiago, ¿en serio? ¿Que nos gocemos? ¿Que nos gocemos en medio de las pruebas? ¿Eso es lo que nos dice Santiago verdaderamente acá? ¿Será que Santiago nos está aconsejando que nosotros tenemos que llegar al punto de decirle a Dios? ¿Será que es eso lo que Dios quiere? ¿Te amo por permitirme que me esté pasando esto? ¿Eso será lo que nos está diciendo aquí Santiago? ¿Será que le podemos decir a Dios, te amo porque esto me está pasando sin saber el propósito? Sin saber el propósito de esas pruebas. Hermanos, creo que nosotros no conocemos a un Dios así, ¿verdad? ¿Será que Dios se deleita con sus hijos al permitir que tengan pruebas? Yo no sé, hermanos, si podríamos amar a un Dios así. La verdad, yo no sé. No, hermanos. Dios no se deleita en ver sufrir a sus hijos. Ni siquiera un padre terrenal, hermanos. Ni siquiera un padre terrenal haría esto. Ningún padre se alegra cuando está disciplinando a sus hijos. Dios es nuestro Padre. Él permite las pruebas en nuestras vidas porque tiene su propósito en nosotros. Esa es la verdad. Él tiene su propósito en nosotros. Escuché algo que me gustó mucho la otra vez y la verdad que me hizo reír. Un padre le estaba queriendo dar con la paleta a su hijo. Lo sienta y lo pone ahí y le dice, hijo, esto me dolerá más a mí que a ti, le dice. A lo que el niño le contesta, y estos niños realmente son increíbles, le contesta, sí, papá, pero a ti no te dolerá en el mismo lugar que a mí, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos así, ¿no es cierto? Pero Dios sabe cómo tratarnos a nosotros. Él sabe cómo tratarnos. Dice, tened por sumo gozo. Hermanos, de lo que aquí se trata es cómo respondemos nosotros a esa situación en la que nos encontramos, hermanos. ¿Cómo respondemos? Es mirar las cosas, queridos, desde la perspectiva de Dios como Padre. Es mirar esa prueba sabiendo que eso tiene que producir algo en nuestras vidas. Es mirar hacia adelante, sabiendo que esa situación en la que nos encontramos producirá algo glorioso en nosotros. De seguro, hermanos, habrá tristeza en ese momento. De seguro habrá dolor, hermanos. Eso es seguro, hermanos. Pero pensemos en lo que vendrá después. Aunque en ese momento, hermanos, es muy difícil mirar más allá. Habrá gloria después, hermanos. Habrá gloria después. Eso producirá algo muy valioso en nuestras vidas. Tendremos, hermanos, como alguien dijo, músculos espirituales. Y como diríamos ahora, quizás, ¿no ve? Tendremos inmunidad
tendremos inmunidad espiritual. Tendremos un sistema inmune fuerte espiritualmente hablando. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayude a mirar hacia adelante para encontrar el gozo en medio de las dificultades o las pruebas. El Espíritu Santo tiene que ayudarnos a ver esto en nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que aprender a considerar de qué se trata esas pruebas en nuestras vidas. Y uno de los puntos que vamos a ver ahora, hermanos, el primer punto es recibiendo el gozo, viendo la gloria venidera en esperanza, queridos. Aprendamos, hermanos, a mirar la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, a mirar la esperanza reservada en los cielos para nosotros. Y quisiera que veamos, que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18, vamos a ver. Romanos 8, 18. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, decía Pablo. Pablo colocaba, hermanos, en una balanza las aflicciones presentes versus la gloria venidera que él pasaba, hermanos. ¿Saben qué? Para él pesaba más esa gloria venidera. Esa gloria venidera. Y por favor, abramos nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Vamos a 1 Pedro 1, 6 al 7. Yo se los voy a leer en esta versión. Y ustedes síganme, por favor, en la versión que tienen. Nos va a abrir un poco más el panorama de lo que dice. El versículo 6 del capítulo 1 de 1 Pedro dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Qué les parece? Fe firme, habla de fe firme. Pero aquí, hermanos, Pedro nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y que se prueba con fuego. Él también veía, hermanos, la gloria venidera. Y ellos no se olvidaban, hermanos, nunca de la gloria que les esperaba. No se olvidaba. ¿Saben, queridos? Habrá un lugar donde estaremos con el Señor. Es lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Yo se los voy a leer. Dice así, capítulo 21. Bueno, veámoslo, hermanos. Abran sus Biblias. Quiero que esto llegue al corazón en este día. Dice así, Apocalipsis 21, los versículos 3, la segunda parte del versículo 3 al 4 vamos a leer.
Juan escribía esto y él dice: Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo se estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso nos dice, hermanos. Hay esperanza, hay esperanza. Dios nos hizo, hermanos, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso está en 1 Pedro, ¿no es cierto? Capítulo 1 también, los versículos 3 y 4, antes de estos versos que hemos leído de 1 Pedro. Miren, hermanos, esa gloria venidera que en nosotros se manifestará, eso es lo que esperamos, esa gloria venidera. Y esto, hermanos, trae gozo al corazón en medio de las pruebas. Solamente el pensar, solamente el poner en la balanza, como hacía Pablo. La última noche, hermanos, que Jesús estuvo con sus discípulos allí en el aposento alto, la última noche que estuvo con ellos, hermanos, Él les dice, yo voy a ir y les voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando llegue allá les voy a mandar el Espíritu Santo. Les voy a mandar el Espíritu Santo. Eso es, hermanos. Y el Espíritu Santo es lo que realmente tenemos que aprender ahora en los momentos de prueba, a recibir ayuda de Él. Él está en nosotros y está con nosotros todos los días. Todos los días. Saben, hermanos, si no tenemos esperanza, o si tu esperanza está puesta aquí, no tienes nada, no tenemos nada. Nuestra esperanza, hermanos, está en Cristo, en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice. La esperanza, hermanos, como dice Hebreos, es el ancla del alma. Nosotros, dice, que hemos sido salvos en esperanza. Eso dice Romanos. Hemos sido salvos en esperanza. Si no tenemos esperanza, hermanos, si no tenemos, ¿saben qué? Yo quiero hacer un paréntesis. Le quiero decir que si no tenemos en este tiempo esperanza de la resurrección, hermanos, nuestro evangelio no es completo. Nuestro evangelio no es completo. Y vamos a vivir en temor todo el tiempo, sobre todo en este tiempo. Vamos a vivir en esta tierra con temor, hermanos, a la muerte. Pero nosotros tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Es la verdad. Y ahora, hermanos, podemos comprender verdaderamente cómo Pablo y todos soportaban tremendas pruebas, hermanos. Miraban lo por venir, miraban lo que iba a venir con la gloria venidera, hermanos. Es así. Hermanos, estos hermanos ya se veían resucitados. No importa lo que vivían, pero ya se veían resucitados. Y nosotros, hermanos, ¿cuánto más? Tenemos que pensar en esto, porque aquel día se acerca. Está más cerca que nunca, hermanos. Ese día se acerca. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7,
Versículo 4 dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, escribía el apóstol Pablo. En Hechos 5:41 nos dice que después de que ellos, no lo busquen, ustedes recuerden este verso, dice que después de que ellos fueron azotados, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así vivían estos hermanos. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y el Señor Jesús hizo algo cuando estaba en esta tierra. Eso sí, vamos a ver estos versos. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a ver cuál era el gozo del Señor. ¿Cuál era el gozo del Señor? Dice así, Hebreos 2, 12. Vamos a leer del verso 2 y 3. Dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, está hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, el Señor Jesús tenía un gozo puesto delante de él. Tenía un gozo puesto delante de él. Y así sufrió la cruz. Dice que Jesús, ese gozo puesto para él, hermanos, era pues sentarse a la diestra del Padre. Y yo te pregunto, hermanos, ¿cuál es el gozo que tienes delante de ti? ¿Qué gozo estás poniendo delante de ti? Hermanos, ¿qué es lo que estás poniendo? ¿Qué es lo que estás mirando más adelante? Hermanos, ¿saben qué? El mundo en este tiempo nos dice, nos da una palmadita en la espalda y nos dice, ya adelante, vamos adelante. Pero ¿adelante a dónde? El mundo no sabe dónde va. Y para eso estamos nosotros, hermanos, para decirle al mundo a dónde tiene que ir. Nosotros estamos para eso. Esto que le estoy diciendo no es una palmadita en la espalda. Le estoy diciendo, hermanos, vamos adelante porque sabemos dónde vamos. Sabemos a dónde estamos yendo. El Espíritu Santo, queridos, nos haga ver el propósito de esa prueba en la cual estamos viviendo ahora. Nos haga ver, para poder tener gozo en medio de ese proceso que estamos pasando. El Espíritu Santo haga esto ahora, abra nuestros ojos para poder ver. Para poder ver. Y así poder tener el gozo que Santiago nos está pidiendo acá. Porque si no, no tiene sentido. ¿Saben? En Juan 7:37 nos dice, y esto es cierto, hermanos, y de esto nos habla. Jesús dijo que el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua, hermanos, es para que todos los que creen en Cristo, hermanos, para los que tienen el Espíritu Santo, tengan gozo. Y a eso se refiere. Es el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios.
Esos son los ríos de agua viva que habla precisamente aquí el apóstol Juan. Hermanos, hay mucho dolor. Eso lo sé, queridos. Hay mucho dolor, pero también sé que hay gozo en el corazón. La verdad, queridos, es que deseo comprenderlo mejor para explicarlo de la mejor manera esto, hermanos. La verdad es que lo he experimentado. Dios quiere y que lo experimentemos todos y que veamos que realmente se puede tener esperanza, se puede ver más allá para tener gozo en el corazón. Dios quiere, hermanos, que realmente veamos esto con seriedad. Hermanos, no lo podemos entender hasta que lo vivamos o experimentemos, es la verdad. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Sí, es el fruto del Espíritu Santo. Y no es algo, hermanos, que es de afuera, es de adentro hacia afuera. Está ahí, está ahí. Son esos ríos de agua viva, hermanos. Eso es. Hermanos, a mí me impresiona la verdad. Me impresiona ver a hermanos en plenas pruebas, alabando a Dios. Es cierto, hermanos, hay mucho dolor, pero esos ríos que hay en el interior de ellos es el Espíritu Santo. Nace, hermanos, nace del corazón, hace que brote alabanza, hace que brote adoración a Dios, hace que brote gratitud a Dios, porque pueden mirar hacia adelante a lo que vendrá y lo que producirá esa prueba en nuestras propias vidas. Hermanos, y esto es lo que no podemos explicar muchas veces. No podemos a veces explicar, hermanos. El gozo no es por la prueba en sí, hermanos. No es por la prueba en sí, sino por lo que esa prueba producirá en los hijos de Dios. Nosotros, queridos, no somos masoquistas. No le decimos, hermanos, a Dios, gracias por este dolor que estoy sintiendo. No, hermanos, no le decimos eso, ¿verdad? La verdad es que es muy difícil encontrar a alguien que diga, me ha ocurrido esta tragedia, o tengo esta enfermedad y estoy gozoso. No es así, ¿verdad? No es así. No sé si hay alguien que llegue a su casa y le diga a su esposa, mi amor, estoy gozoso, perdí el trabajo. Creo que eso no es así, ¿verdad? Nadie se goza por eso en ese momento. La verdad, hermanos, es que cuando nos encontramos en medio de las pruebas, es difícil ver más allá, como hemos dicho antes. Es difícil ver más allá. Así es, queridos. Lo otro que vamos a ver, recibiendo el gozo en medio de las pruebas, siendo fortalecidos en el Espíritu Santo, hermanos. Siendo fortalecidos en el Espíritu Santo. Santiago nos dice también que nosotros tenemos otra razón por la que la prueba producirá gozo. Dice, porque sabemos que esa prueba de nuestra fe producirá paciencia, dice. Eso dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos dice sabiendo que esa prueba desarrollará algo en nuestras vidas, producirá algo en nosotros. Eso es lo que les decía al principio.
¿Sabes lo que está produciendo esa prueba? Tienes que saber que esa prueba tiene que producir algo en nuestras propias vidas. Pablo nos habla de esto mismo, hermanos, en Romanos capítulo 5. Por favor, veamos Romanos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Prestemos atención a estos versículos que son impresionantes, hermanos. Yo se los voy a leer en esta versión. Por favor, síganme, para que un poquito también se nos abra el panorama de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice así, Romanos 5, 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué les parece? ¿No les emociona esto, hermanos? ¿No les emociona esto? Es tremendo. Es tremendo. Yo quisiera que por un momento cerremos nuestros ojos y pensemos por un momento en lo que vendrá. Amén. Gracias, Señor. Y aquí vemos, hermanos, el mismo propósito. En estos versículos que Santiago nos habla, vemos el mismo propósito. Vemos el mismo propósito. Firmeza de carácter. Santiago nos habla de firmeza de carácter. Hermanos, las pruebas producen perseverancia. Nos dice que nos gloriamos porque sabemos que las pruebas, el sufrimiento produce perseverancia en nosotros. Produce perseverancia. Nos lleva a tener el carácter. Nos lleva a tener el carácter de Cristo, hermanos. Es la verdad. Nos lleva a tener el carácter de Cristo. Lo que Santiago nos está diciendo aquí, al hablarnos de paciencia, no es que nos conformemos o que aceptemos lo que sucede con un ánimo fatalista. No, hermanos. Aquí nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que tener firmeza de carácter. Veamos lo que la prueba produce en nuestras vidas para enfrentar lo que viene por delante, hermanos, que no será fácil, la verdad. Es que esas pruebas producen en nosotros una resistencia firme, nos dice, un carácter firme. Entonces la paciencia se le entiende mejor, hermanos, como firmeza de carácter. Se le entiende mejor como un carácter firme. Eso es lo que tiene que producir en nosotros, un carácter firme. Hoy podemos ver, hermanos, con carácter firme en medio de nosotros, porque han pasado por pruebas. Hermanos, han sacado músculos espirituales, han sacado fortaleza espiritual. Y aquí quiero ver un versículo ahí mismo en Santiago, por favor, capítulo 5, versículo 11. Miren lo que dice aquí de Job. Santiago nos dice, Santiago 5, versículo 11. Está hablando de Job. Dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Aquí habla de Job. Habla de Job. Dice que tuvo perseverancia. Tuvo perseverancia. Y es imposible, hermanos, cuando hablamos de las pruebas, no hablar de Job. No hablar de Job.
Este hombre perdió todo lo que un hombre puede perder en esta tierra. Aún su esposa le dijo, ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete. Y no la podemos culpar, hermanos, porque en un día esta mujer perdió 10 hijos. Es tremendo, hermanos. Pero Job se mantuvo con una firmeza de carácter, con perseverancia. Con perseverancia. Él se mantuvo firme en la prueba. Y esto que nos sirva de ejemplo, hermanos, para nosotros, es la verdad. Las pruebas en nuestras vidas, hermanos, hace que nuestra fe sea refinada como el oro. Dios no quita sus ojos, así como lo hace, hermanos, el que purifica el oro. Dios no quita sus ojos de nosotros cuando pasamos por pruebas. Dios está mirando. El propósito, hermanos, es que eso que es falso en nuestra fe, hermanos, sea purificado. Eso es el propósito. Que esa fe genuina sea purificada, sea desarrollada en nosotros. Ese es el propósito, queridos. Entonces, el versículo 4 nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La perseverancia hace su obra completa, hermanos. La perseverancia. Y decimos, hermanos, que si no hay prueba en nosotros, no habrá perseverancia. No habrá un carácter fuerte. No podremos ser perfectos ni cabales. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Santiago. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Es la forma en que hace ese proceso de perfección en nosotros. Eso es. Esta palabra, por si acaso, perfectos, hermanos, es madurez. Es estar plenamente desarrollados para llegar a esa meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, esto quiere decir que un cristiano sin pruebas no podría tener un desarrollo para llegar a la meta que Dios quiere. La otra palabra que vemos en ese versículo que hemos visto es cabales. Es estar completos en todas las partes de nuestras vidas. Es tener un desarrollo completo, hermano, pleno en cada área de nuestras vidas. Y esto se logra, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, pasando por pruebas y siendo perseverantes. Cuando estas pruebas vengan en nuestras vidas, producirá perseverancia, firmeza de carácter, producirá esos músculos que hemos hablado antes. Si nosotros, hermanos, no hemos pasado por pruebas, hermanos, que esas pruebas no hayan producido en nosotros perseverancia, que no hayan producido firmeza, quiere decir que hay una parte en nosotros que no está tan completa. Es solo por esa perseverancia, hermanos, que podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque me has dado fortaleza. No vamos a ser raquíticos espirituales, hermanos. No vamos a ser raquíticos espirituales. Muy bien. Vamos a parar aquí. Hermanos queridos, nos pondremos de pie. Nos pondremos de pie. Saben, Dios quiere que haya gozo, pero podemos mirar más allá. ¿Por qué viene ese gozo? Podemos ver más allá. Dios quiere que seas fuerte, que tengas firmeza de carácter, que tengas perseverancia.
en medio de las pruebas. Esta palabra es para este tiempo, para que tú veas lo que Dios está haciendo en tu corazón. Señor, muchas gracias, porque tú permites que pasemos por estas pruebas, Señor. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo. Tú tienes tus ojos sobre nosotros. Señor, muchas gracias. Señor, te queremos en este día agradecer por la obra que estás haciendo en medio de tu iglesia. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos acá y todos los que están viendo, Señor, los que están oyendo. Que esas pruebas que están viniendo sobre sus vidas produzcan en ellos una firmeza en su corazón, sabiendo dónde están yendo. Y eso que produzca gozo, Señor. Dios, que no haya temor. Oh Dios. Y te oramos por las personas que no te conocen, Señor. Que no saben, Señor, lo que es realmente una prueba. Lo que no saben, Señor, por qué está viniendo estas pruebas. Que tú abras sus ojos y puedan ver, Señor, para que ellos entreguen su vida a ti. Te rogamos que tú te reveles, que tú abras los ojos, Señor, que tú quites esa venda, Señor, y que se produzca arrepentimiento y fe en el corazón, Señor, de cada persona que está escuchando. Gracias, Dios, por este tiempo. Te oramos para que tú bendigas esta palabra. Que esta palabra, Dios, produzca fruto. Prospera, Señor, esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Tú eres la fuente del poder, Señor. Tú eres el que sacia nuestra sed, Señor. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo Me amaste Sin dudar, sin dudar. me escogiste a mí. Me escogiste a mí Por mi nombre. por mi nombre. Me llamaste. Me llamaste. Señor, Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte, como Él es. como Él es. Soy ahora aquí, mis temores Desvanece. desvanecen. Y dame de beber de tu amor,
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.